Buenas noches, bienvenidos a Economistas, bienvenidos a este programa de Economía Federal donde queremos recibir con todo el cariño del mundo a toda la gente de la Argentina, desde Purmamarca hasta Ushuaia, desde San Rafael hasta Paraná. Queremos hablar de todo lo que está pasando en la Argentina por estas horas, por estos días. Soy Antonio Aracre y me acompaña aquí, bienvenido, buenas noches, Ramiro. Antonio, ¿cómo estamos? Ramiro Castiñeira. Bueno, acá vamos a hablar tanto de cuestiones coyunturales que son de la economía, como puede ser nivel de actividad, como puede ser inflación, desempleo, como puede ser la política de comercio exterior, como puede ser el nivel de salario en la economía, la Argentina con el mundo, todas las cuestiones que hacen a la coyuntura lo que hacen al pulso de la economía. Pero no nos vamos a olvidar, y para nada, de las discusiones de desarrollo económico. Argentina está cambiando de modelo económico porque justamente está cambiando de ideas. Entonces, lo que estamos haciendo acá es entender de que Argentina abandona un modelo económico que siempre se apoyó en el gasto público y la economía cerrada y avanza hacia una economía integrada al mundo, donde la iniciativa privada es, si quieren, el estandarte y donde ahí la inversión es el protagonista. Y no lo vamos a hacer en idioma difícil, lo vamos a hacer bien fácil, aterrizado, para que la gente que nos sigue y nos escucha desde todos los rincones del país nos pueda entender, pueda saber de qué estamos hablando, y además vamos a tener invitados. Todas las semanas vamos a tener un invitado que van a ser tanto políticos, sociólogos, economistas, empresarios, todos para poder debatir entre todos juntos la nueva economía. Yo todavía no lo voy a adelantar, pero el invitado de hoy tiene mucho para contarnos de un tema clave por estos días, que es qué va a hacer Argentina con los vencimientos de la deuda que se vienen ahora a mitad de año. Así que vamos a esperar qué nos cuentan. No, sé que te morí de ganas de decir, controlate, te pido por favor, no empieces a desembuchar todo de golpe. Dale, vamos de a poco. ¿Querés que nos sentemos? Por favor. Linda escenografía, la verdad. Preciosa. La gente del canal ha hecho un trabajo increíble y bueno, se merecen nuestras felicitaciones y nuestro agradecimiento, por supuesto. Y fíjate que invita a la reflexión, a pensar, a charlar. El horario es ideal para bajar un cambio y buscar la idea, el concepto, el análisis. Antes de arrancar con el primer tema, que va a ser lo que estuvo en discusión durante esta semana, que es esta cuestión de la competitividad de la industria, el empleo y la transición, ¿no? Y cómo manejar los sectores que avanzan más rápido, los que avanzan más lentos. Pero antes de adentrarnos en ese tema, sé que estuviste por estos días, no sé si ayer o hoy, en Expoagro. Sí, estuve ayer en Expoagro. La verdad es impresionante, es hermoso ver el campo en acción. Era hora que te mancharas un poco las botas, querido. Porque vos sos bicho de la verdad, muy porteño. De la macro. Casi con zapatos que voy, así que calcula. ¿Zapatos? Pero bueno, la verdad, llenan el autódromo de toda la maquinaria, de todo lo necesario para trabajar. ¿Viste lo vienen que son de esas todos los rincones gigantes, las cosechadoras, las pulverizadoras? Y vienen de todo el país, viene la representación del campo de la Argentina y es hermoso verlo. La verdad que todavía está vigente, creo que dura 2 días más, un día más. Invito a cualquiera que vaya y se sorprenda del potencial que tiene Argentina en el campo. Tenemos que hacer un programa, Ramiro. Nada más que el campo, por supuesto. Un miércoles se lo tenemos que dedicar a esa actividad que, por cierto, en los últimos años viene siendo la más dinámica y la más importante en generación de divisas. Y yo diría también importante generación de empleo y de actividad en todo el interior del país. No sé por qué Argentina en algún momento se peleó con su principal motor económico, que es el campo. Tengo alguna teoría, pero no vamos a esbozarla hoy. Vamos a ser buenos y no nos vamos a estar peleando desde el primer día. Pero justamente ese es el punto. O sea, que Argentina no se tiene que pelear nunca más con el campo y no se tiene que pelear nunca más con ningún otro sector. Las economías permiten que todos los sectores en libertad puedan crecer. Vos fíjate, Estados Unidos, Australia o Nueva Zelanda. Crecen absolutamente todos los sectores. Acá siempre nos quieren vender como que hay una dicotomía, que es el campo o la industria. No, son los dos.
Exactamente. ¿no? Bueno, entonces hay que terminar con esas dicotomías que nos arruinaron como país y que siempre nos intentan imponer en esa situación. Estados Unidos es grande obviamente en el campo, en la industria, en finanzas, en turismo. Argentina tiene el potencial de ser también grande en todo. No es necesario elegir. En libertad cada uno va a encontrar donde genera más plata y por lo tanto más desarrollo individual y por lo tanto la suma hace que el país genere más riqueza. Yo lo que sí diría es que dentro de cada actividad hay sectores más competitivos y menos competitivos. Y es lógico que no podemos ser buenos en todo, ¿no? Y que a veces, por ejemplo, decir, bueno, hay sectores industriales donde Argentina tiene por su naturaleza una ventaja competitiva inherente. Se me ocurre, después lo vamos a ver en algunos gráficos, la industria alimenticia, porque digamos, Argentina genera materia prima en cantidad y calidad y competitividad enorme, y por ahí, frente a otras economías del mundo con un trabajo intensivo muy barato, como puede ser toda la zona de Asia, la industria textil la tiene más complicada. Pero si te parece, ¿querés que veamos unos gráficos? Dale, arranquemos. A ver si podemos ver, señor director, el primero de los cuadros que preparamos para el tema de hoy. No, ese no es. No es, pero... Arrancamos. No, ese no es. Es el de los míos, el que dice competitividad. Claudia lo debe tener por ahí. Sí. ¿Sí, no? Bueno, ahí ya llega. Ahí. Pero mientras tanto, te voy contando que lo que vamos a ver en este gráfico es que qué proporción del empleo registrado privado en la Argentina se lleva cada una de las actividades más importantes del país. Viste que más o menos tenemos unos 6 millones y poco de empleos registrados privados. Exacto. Un poquito más de 6 millones. Que está estancado hace 15 años más o menos. Casi 20. Casi en 20 6 millones. O sea, la economía no genera empleo registrado. Correcto. ¿No? En realidad, la población económicamente activa alcanza los 20 millones de personas. Por supuesto. Pero más de la mitad de esos son informales. Y después hay 3, 4 millones que son o autónomos o monotributistas, pero privados registrados son 6 millones. Y tenés unos 3 millones de empleados públicos, tanto nacionales como provinciales. Exacto. ¿Tenemos ya, señor director, el gráfico? Lo vemos entonces. Ahí está. Fíjate, ¿no? Empleo versus competitividad de la economía. A mí me queda un poco lejos, entonces lo voy a mirar de mi pantalla. ¿Qué quiere decir las barras y qué quiere decir la línea, ¿no? Ahí ya lo vemos. Así me ayudas a la lectura. Porque está medio lejito para mí, pero denme un segundito nomás. Y después en la discusión... Ahí estamos. A ver. Contanos qué está diciendo este gráfico. Mira, lo que vos ves arriba... ahí lo veo mucho mejor. Muchas gracias, señor director. Ahí fíjate que ves actividad primaria, primera columna, segunda columna, industria, tercera, construcción. Después tenemos los servicios, que es el mayor sector proveedor de empleo privado registrado en la Argentina. Por último tenemos el comercio. Fíjate que el comercio y la industria emplean cada uno alrededor de 1 millón de personas. ¿Sí? La construcción y la actividad primaria, alrededor de 500.000. Los servicios, 3 millones de personas. Eso te suma más o menos 6 millones. ¿Por qué muestro? Que es la barra final, la total. Exacto. ¿Por qué muestro esto? El primer prejuicio que se viene a la cabeza es que la industria es la principal proveedora de empleo. Y que si vos llegás a perder algún empleo en la industria, estás perdido. Bueno, fíjate que ahí la industria te está generando 500.000 puestos de trabajo sobre, 1 millón de puestos de trabajo sobre los 6 millones. Es decir, estamos hablando de un 20% del trabajo registrado. ¿Sí? Claro, o sea que toda la economía, estamos hablando que la industria en particular genera esta X cantidad. Que es un 20%. Un 20%. Y este valor no es que es especialmente bajo en la Argentina. En el mundo, incluso en los países más industrializados, no es mucho mayor al 20% el trabajo registrado que genera la industria. Cada vez más crece en todo el mundo el trabajo vinculado a los servicios. Y eso es lo que vamos a ver en el futuro, creciendo cada vez más. Pero si podemos volver a la misma
pantalla, señor director, porque hay una línea naranja. La ves? veo, sí. Bueno, esa línea naranja, si se puede acercar un poquito más la cámara, sería fantástico. Lo que nos muestra es el grado de competitividad. Ahí está, perfecto. Fíjate cómo medimos la competitividad. Bueno, es el sobreprecio que tiene que cobrarle a los ciudadanos cada una de esas actividades respecto a lo que se pricea en el resto del mundo. Entonces vos fíjate, por ejemplo, la actividad primaria, ningún sobreprecio, porque Argentina es altamente competitivo en todo lo que tiene que ver con los recursos naturales, particularmente con el campo. La industria te genera sobreprecios de casi un 40% en promedio. Después vamos a ver en el próximo cuadro que hay sectores industriales que te generan sobreprecios del 100% sí, y otros sectores que por ahí te generan sobreprecios de solo un 20%. Marcar que a veces el sobreprecio es justamente producto de la política económica, ¿no? Cuando ponen tantos aranceles, cuando ponen tantos impuestos, cuando ponen tantos cupos, termina la macroeconomía, o si querés el sector en particular, generando la propia política económica genera el sobreprecio. Por ejemplo, es muy claro sobre los aranceles. Si ponen aranceles o cupos, restricciones que frenan la competencia en el sector, claro, esa competencia después te genera un sobreprecio en la macroeconomía. Y yo te diría algo más, Ramiro, que lo vamos a charlar con nuestro invitado. El riesgo país y la tasa de interés también afecta a esto. ¿Y sabes por qué? No solamente por el costo de la financiación de las empresas vinculadas a estos sectores, sino también porque la expectativa de margen de utilidad de los empresarios que están operando en un sistema de país con un 30% de riesgo país, o sea, 3.000 puntos de riesgo país, no es la misma expectativa de rentabilidad que tiene un empresario que opera en un país con 500 puntos de riesgo país. Entonces, el acomodamiento de esa expectativa tiene que pasar más rápido en la Argentina y es lo que todavía no estamos viendo, pero sí vimos alguna discusión que ocurrieron en estas 2 semanas en la esfera pública entre el presidente de la Nación y algunas empresas en particular, donde vos veías como cierta necesidad o cierto deseo de algunos sectores de seguir manteniendo altas rentabilidades incompatibles con un riesgo país de 500 puntos como el que tenemos ahora. Exacto, y a ver, un punto no menor, porque en Argentina muchas veces la palabra política industrial se utilizó para esconder prebendas, ¿no? Para finalmente... en vez de decir la política industrial, ¿no? Para absolutamente todos, no, es una política industrial directamente para un sector o una empresa o alguien en particular. Entonces, yo cuando me hablan de la palabra política industrial, sospecho. Bueno, la verdad que algo me van a manguear. Usualmente, o baja de impuestos, o tasas de interés especiales, algo me van a pedir. Exactamente, acá siempre se habla como la política industrial, cerrar la economía o directamente sacarle plata. Vos fíjate, le sacan plata al consumidor. ¿Por qué es una preventa? Porque finalmente es sacarle a uno para darle a otro. Y a veces suele ser que cierran la economía y por lo tanto el consumidor lo va a tener que pagar más caro, o directamente le dan plata a un sector que también la va a tener que pagar el consumidor. Entonces termina que vos, por intentar privilegiar a uno, terminás perjudicando a otros, lo cual esta semana se quedó muy claro en algunas cuestiones, ¿no? Donde generaba de que vos, para conseguir un bien que puede ser el que vos se te ocurra en el exterior, vale 3 veces que en Argentina. Y eso lo genera la política a veces industrial, o lo que ellos llaman política industrial, que en rigor nada más que es un eufemismo para esconder prebendas. Entonces, ¿cuál es la mejor política industrial? La no política. La libertad. No, respetar la libertad de todos. Que el derecho del consumidor termina donde arranca el derecho del productor. Entonces, y ahí a veces están peleándose, ¿no? Por ejemplo, en esto de cuando obviamente al consumidor le conviene que abran la economía porque consigue todo más barato. Entonces vos no podés hacer política industrial directamente sacándole ese derecho al consumidor. Déjame que te muestre en la segunda plantilla que les mandé. Vamos a ver ahí, si se puede agrandar un poquito, qué sectores dentro de la industria, que dijimos que tenía un 40% de sobreprecios respecto al resto del mundo, cuáles son los sectores más complicados en materia de sobreprecios. Entonces, fíjate, por ejemplo, los alimentos, que es una de las industrias más competitivas que tiene la Argentina y que además emplea
casi 500.000, 400.000 personas del millón de empleos que genera la industria en empleo privado, casi la mitad, más del 40%, corresponde a la industria alimenticia, que por suerte es competitiva y prácticamente no tiene sobreprecios, apenas llega entre el 0 y el 10% el nivel de sobreprecios. Pero fíjate lo que es la industria textil, en promedio un 50% de sobreprecios, la industria automotriz también, un promedio del 50% de sobreprecios. Ni hablar, fíjate la quinta columna, celulares, notebooks y todos esos digamos, aparatos de tecnología que tienen sobreprecios de casi el 80-90%, ¿no? Bueno. Esto es lo que hay que corregir y lo que corrigiendo le devuelve poder adquisitivo e ingreso disponible a la gente. Porque es posible que hoy por hoy la gente esté pagando un poco más en servicios públicos, en luz, en gas. Sabemos, porque no hay más subsidios que nos estaban matando. Claro. Pero, por suerte, estamos encaminándonos a pagar menos por cosas que no tenemos que pagar. Porque si el resto del mundo no paga el doble por un celular, por una computadora o por una remera, ¿por qué los argentinos vamos a tener que hacerlo? A veces el problema es, ¿no? Porque cuando se mete el burócrata a inclinar la cancha con el eufemismo de política industrial, siempre termina afectando al consumidor. Y vos recién ponías ese ejemplo de, por ejemplo, los electrodomésticos, que los celulares, las tablets, acá en Argentina por décadas se pagaba más caro. Y eso terminaba afectando a las familias directamente, por beneficiar a un grupo de personas nada más, termina afectando los derechos que tienen directamente 50 millones actualmente en Argentina. Sí. Entonces, todo eso, ese esquema prebendario es el que se está desarmando en Argentina y se está poniendo, se iguala la cancha de la misma manera que se iguala en el resto del mundo. Ahora, vos sabés, Ramiro, que cuando vos subsidiás la industria o subsidiás al sector público con tarifas por debajo de su precio de mercado, en definitiva, eso lo termina pagando alguien. Sí. Y en general termina siendo un déficit fiscal que no termina de cerrarse y que impacta o en una inflación muy exagerada como la que tuvimos los últimos 20 años, o en otro tema que vos trajiste una historia de lo que pasó en los últimos 25 años, que es la deuda pública. ¿Querés contarnos qué trabajo hiciste sobre eso? Sí, bueno, lo que traje hoy para charlar un ratito justamente es la historia de la deuda pública, pero la deuda pública arrancando en el 2001, para no llevarla tan atrás, ¿no? A ver. Recordemos que en el 2001 Argentina declaró el default de la deuda. Tenemos el momento exacto cuando fue en el 2001, es la declaración de la deuda. ¿Tenés ese pedacito? Lamentablemente lo tenemos que recordar. Ah, bueno. En primer lugar, anuncio que el Estado argentino suspenderá el pago de la deuda externa. Esto ¿podemos decir que esto fue lo más vergonzoso que pasó en una sesión parlamentaria de la Argentina de los últimos, no sé, 50 o 100 años? Realmente es parte del fracaso de Argentina, encima aplaudir de pie que te fuiste a la B. O sea, Argentina estaba y esto aplaudiendo nos costó 3.000 puntos de riesgo país en los siguientes 25 años. Ese día, exactamente cuando se declara la deuda, el default de la deuda pública, el stock de deuda pública eran 144.000 millones de dólares. Y no obstante, cuando llega Javier Milei al gobierno, la deuda pública eran 500.000 millones de dólares. Entonces, vos fíjate que en un periodo de... Porque ¿cuál fue el relato acá? O si querés, el famoso Estado presente, que lo llenaron con gasto, duplicaron el tamaño del Estado, que fue de 25 puntos a 50 puntos del PBI, eso generó un déficit enorme, que lo vimos, que lo terminaron financiando de dos maneras. Uno fue nuevamente la Argentina la maquinita y nuevamente la Argentina el proceso inflacionario, y que ya quedó en la cicatriz de cualquier billete argentino. ¿Por qué en la cicatriz? Porque en ese momento era 1 a 1, ¿no? La moneda argentina. Hoy estamos con 3 ceros más. 1.400, ¿no? El tipo de cambio actualmente. Es decir, que desde una hecatombe. Una hecatombe. ¿Vos tenés gráficos o es...? No, sí, tenemos el primer gráfico que es de barritas.
que muestra, fíjate la primera barra que es diciembre de 2001, que es el stock de deuda pública que te decía 144 mil millones de dólares, es el día que estaban festejando que Argentina entraba en default ya hace más de 2 décadas atrás. Pero fíjate noviembre de 2023, cuando llega Milei, ¿cuánto era el stock de deuda pública? Y acá hay 2 grandes cajones, ¿no? El primer cajón, que es el Tesoro Nacional. El stock total de deuda pública eran 426 mil millones de dólares y el del Banco Central eran 100 mil millones de dólares. Y vos fíjate, ahora en diciembre de 2025, el stock de deuda pública total bajó en casi 50 mil millones de dólares y te está mostrando 2 grandes situaciones. Primero, que el déficit fiscal, fíjate lo que aumentó la deuda pública, que entre el 2001... diciembre de 2001 y noviembre de 2023, es decir, desde que se declara del default del 2001 hasta que llega Javier Milei a la presidencia, hay un incremento de la deuda de más de 300 mil millones de dólares. Y ahora vamos a la segunda placa, porque ahí lo desagrego exactamente cómo fue el incremento de la deuda pública. Fíjate, en ese periodo que estamos hablando, porque obviamente son más de 25 años, ya estamos hablando desde esa declaración de default a la actualidad. Y fíjate quiénes fueron los que aumentaron la deuda pública. El peronismo aumentó la deuda pública en más de 300 mil millones de dólares. ¿Y cómo podemos resumir rápidamente ese aumento de deuda pública? En el 2002, con la pacificación asimétrica, fue la última estatización de deuda privada, porque acordate que los préstamos se especifican y los depósitos se aumentaban se reconocía 1,40 más ser, ¿no? Entonces eso generaba una diferencia, un desbalance en los bancos, y eso es una estatización de la deuda que eran más o menos 25 mil millones de dólares. Y después arranca Cristina a vaciar directamente el Banco Central. Hoy cualquier argentino sabe que el Banco Central quedó vaciado después del paso de Cristina. ¿Y eso cómo lo hacía? Directamente era enchufándole títulos públicos al Banco Central y sacándole los dólares. Y que algunos, viste, minimizan la deuda del Banco Central como si no fuera deuda pública, ¿no? Exactamente. Pero en realidad es la deuda que tenemos que tiene el Banco Central con todos los argentinos, en una palabra, ¿no? Cuando le deteriora su moneda permanentemente. Pero hay una parte interesante en esta historia, y es que cuando vos haces una disciplina, cuando vos haces un ajuste, cuando todos hacemos un esfuerzo, termina redundando en que hay un desendeudamiento. Es decir, en los últimos 2 años, la deuda consolidada, ¿cuánta baja, Ramiro? Bien, ya está bajando en 50 mil millones de dólares, y eso es producto de que cuando estuvo el famoso déficit fiscal y ese despifarro de gasto público, terminó en la destrucción de la moneda, que lo vimos con inflación, y en el aumento de deuda pública, que lo vemos que fueron 300 mil millones de dólares durante el peronismo y más o menos 60 mil millones de dólares durante Cambiemos, y ahora en la actualidad hay una reducción de la deuda pública de 50 mil millones de dólares. Me encanta esto, lo vamos a seguir desarrollando, pero ahora tenemos que ir a un corte porque se viene nuestro invitado. Y justamente para hablar de estos temas. Así que no te vayas, que volvemos enseguida. Está por embarcar, quizás consiga un pasaje en la borda. Ella está por despegar, ella se va. Aunque me duele el alma y se me quiebre el pecho, déjame que me vaya a olvidarme tu beso. Déjame que se siente en los festivales en la televisión pública. Se siente Argentina. NBA, aprovecha las ofertas impresionantes. Gaseosa Pepsi, 2.500 pesos. Shampoo acondicionador 13M, 5.950 pesos. NBA, estás ahorrando bien. Dejé la vara tan alta que...
Sí, Cualquier sí, cosa menos que haga no me va a Exacto. me va a bajar la imagen. Tal Así cual. que estamos bien acá Gasti, sí. discúlpame, ¿te llamaron para esta edición para que ingreses? Me tantearon. Santi me dijo, Santi del Moro, igual no te pienses que en algún momento quizás, viste, siempre la idea está, pero soy carísimo. Claro. Pero, o sea, es un tema de plata que se puede arreglar. Y a esta edad. Obviamente. Cámara. Las mañanas con Andino. Lunes a viernes a las 10. Televisión Pública. Soy un loco que se dio cuenta que el tiempo es muy poco. Yo soy un loco. Buenas noches, aquí estamos con nuestro invitado de honor. Encantado de tenerte acá en el piso, Federico Furiase, flamante secretario de Finanzas de la República Argentina. Un placer, ¿eh? Muchas gracias, Ramiro, Antonio, un Gracias por placer venir. y siempre lo que es comunicar nos encanta, así que Y lo muchas haces gracias. muy bien, porque además sos Bueno. profesor, o eras profesor. Sí, profesor en la maestría de finanzas en Ditela. Muy bien. Hay una pregunta que es como que en los últimos 2 días me escribieron más o menos unas 50 personas del Círculo Rojo para decirme, por favor, preguntale esto a Federico. Y es, la Argentina tiene que rolear, refinanciar, ahora en julio unos, entre intereses y capital, unos 4.500 Sí, millones de dólares, aproximadamente. a fin de año más o menos otro tanto, ¿no? Un poco más. Y no queda del todo claro, hay algunas señales, podríamos decir, de si vamos a salir a tomar algún tipo de deuda con ley extranjera. Parecería que no va por ahí. Algunos dicen, bueno, hemos acumulado muchas reservas en los últimos meses, también podría salir de ahí. Otros señalan los swaps, tanto de China como de Estados Unidos, que tienen bastante disponibilidad. Y también se habla del el bono con vencimiento en el 27, cuya primera emisión hace 15 días tuvo un éxito absoluto. Doctor Furiase, ¿cómo es la cosa? ¿Viene con una mezcla de todo eso o vamos a profundizar en algún caso en particular? Y con esto cierro la pregunta que se hizo muy larga. Está perfecto. Porque el tema es el riesgo país. O sea, Es un buen da punto. la sensación que Argentina ya no sabe más qué hacer en materia de deberes y prolijidad, y el mercado no se lo devuelve tan generosamente eso. Es una muy buena pregunta y tiene cierta complejidad, con lo cual, si quieren, lo desarrollamos. Dale. Primero, recordar a la gente el riesgo país es muy importante. Parece una variable financiera que está ahí en lo financiero, pero es el primer ladrillito con el que se construye cualquier costo financiero de una familia que va a pedir un préstamo, de una empresa que pide un préstamo también para capital de trabajo, con lo cual es muy importante. Nosotros heredamos un riesgo país en la zona de 3.000 puntos básicos, este 30% extra que pagábamos frente al bono del Tesoro de Estados Unidos en dólares. Hoy está en la zona de 550 puntos básicos, producto de la estabilización macroeconómica y todo lo que vino con eso. Ahora, si uno mira los fundamentos, digo, Argentina tiene superávit fiscal, tiene orden monetario, el Banco Central está comprando reservas, tuvo un programa de estabilización por decisión política, que eso es muy importante, fue que se lo impuso el mercado. Ese programa de estabilización por decisión política tuvo un apoyo social y político reflejado en las elecciones. Eso está dando pie a reformas estructurales que van a potenciar el crecimiento económico a partir de esta estabilización macro, con lo cual, si uno mira la macro, hoy Argentina debería tener un riesgo país más parecido a 300 puntos básicos. Que es un poco el que reflejó la emisión de hace 2 semanas con ley local. Es una señal, está bien que es a 2027, está corta, dentro del sí, mandato de sí, Milei es y cierto. obviamente, dejando de lado lo que tiene que ver con la estructura intertemporal de tasas, eso refleja que es mucho menor el riesgo país implícito en el mandato de Milei. Entonces, los fundamentos están muy bien. ¿A qué se debe? Bueno, lo que el ministro lo explica muy bien y es el que más entiende de eso, la posición técnica. Posición técnica es el balance entre la oferta y la demanda. Entonces hoy hay más vendedores que compradores de bonos por producto de esta posición técnica y ese es lo que refleja
este riesgo país. Déjame hacerte Los un fundamentos solo prevalecen cuando se limpia esa posición técnica. Esa posición técnica, para que nuestros televidentes nos entiendan, a ver si yo lo entiendo bien, capaz que los televidentes también, tiene que ver con la estructura de los bonos que pagan intereses muy bajos y no son atractivos para un inversor convencional, porque es un cupón que podría pagar tranquilamente un país con mucho menos riesgo y una historia de mucha mayor prolijidad que la Argentina. Mira, yo creo que la posición técnica es hay más oferta que demanda. Puede haber muchas razones detrás de eso. ¿Y cuál ves como Puede más ser una importante? razón. Pero y los bonos subieron en nuestra gestión de la zona de $20 a la zona de 80. Sí. Entonces, esos jugadores están más para vender que para comprar. Entonces, ahí necesitamos que haya un recambio de jugadores. Y es por eso que, y respondiendo a tu pregunta, es que la estrategia financiera, dado que nuestro diagnóstico que el riesgo país no sigue bajando más, dado que los fundamentos ameritan que se desplome el riesgo país, y sino que se debe a esta posición técnica y a cierta incertidumbre política que puede haber hacia el mediano plazo, es que la estrategia financiera va a estar enfocada en ¿qué? En limpiar esa posición técnica. ¿Y cómo es que lo vamos a hacer? Eso. Obteniendo, desarrollando, poniendo énfasis en el desarrollo del mercado local de capitales, ¿no? Sí. Que eso viene muy bien y hay mucho potencial. Pero te dan los tiempos. Dan los tiempos, porque además de eso tenemos lo que tiene que ver con venta de activos, que va a ser otra fuente de financiamiento, y a lo cual hay otras fuentes de financiamiento en las que venimos trabajando durante meses y que dentro de poco tiempo lo vamos a anunciar, con lo cual eso nos va a permitir tener la fuente de financiamiento suficiente para repagarle a Wall Street, repagarle a los tenedores de globales, y de esa manera ir limpiando esa posición técnica y haciendo que los fundamentals de una economía que tiene superávit fiscal, orden monetaria, Banco Central recapitalizado, flotación cambiaria, donde ya prácticamente se salió del cepo, donde el Banco Central viene comprando muchos dólares, permita que el riesgo país colapse. Déjame hacer una Baje pregunta. todavía Dale. mucho más de lo que ha bajado, y eso va a generar obviamente un círculo virtuoso porque también va a potenciar el crecimiento económico. Te hago una Entonces es pregunta. muy importante el trabajo que estamos haciendo desde la estrategia financiera de limpiar esa posición técnica con énfasis en el mercado local de capitales. Y te lo junto con la ley de inocencia fiscal, la capacidad de dólares, Claro. ¿no? Dólares fuera del sistema. Eso es lo que te quería hay preguntar. en Cuando torno a hablas del 170.000 mercado de millones de capitales, dólares. hablas de lo que venga producto de la inocencia fiscal y de lo que surja de futuras emisiones Colocaciones como las que dentro del mercado local, como hace las que 2 estamos semanas. haciendo, que ahora la volvemos a repetir ¿Por qué mañana. tan chicas? ¿Por qué de 150 millones? Bueno, porque es una manera de ir, digamos, tanteando el mercado. Fue sobresuscripta, Sí. con lo cual hay mucha demanda de estos instrumentos, que además es un instrumento diseñado también para el retail. Y que el riesgo país de ese instrumento en particular. Está en la zona de 200, 250 Claro. puntos básicos. Entonces, eso nos va a permitir, digamos, refinanciar la Wall Street. Ya tenemos prácticamente con todas estas fuentes de financiamiento que estamos teniendo, prácticamente, digamos, está cerrado el vencimiento de julio y el de enero del año que viene, con lo cual eso, digamos, es muy importante, y siempre la estrategia financiera también está en línea con el contexto macro. Es tan importante como Claro. es parte de esa política macro, donde la baja del riesgo país que tuvimos es la que no abre la puerta para buscar estrategias de financiamiento para que el Banco Central, los dólares que compra en el mercado, los permita acumular, porque siempre compramos reservas. Claro. Lo que pasa que antes, con el riesgo país tan alto, teníamos que Pagar. usar esos dólares para pagar. No es la Por idea eso la ahora. deuda bajó tanto. Ahora no es la idea usar eso. Estabilizada la macro, disipado el riesgo político y con el riesgo país bajando, y con lo que hay para potenciar desde el lado del mercado de capitales local, las ventas de activos y las estrategias de financiamiento alternativas que te digo que venimos trabajando, eso nos va a permitir seguir repagándole a Wall Street, bajando el riesgo país, siguiendo bajando la deuda. La deuda en moneda extranjera con el sector privado y organismos internacionales, neta de las reservas, bajó de 140.000 millones de dólares a 130.000 millones de dólares desde noviembre 23 a enero 26. Con lo cual, eso es algo muy importante y claramente es lo que va a permitir seguir bajando el riesgo país y
y potenciando el crecimiento, ¿no? Ahí quería marcar la parte de la coordinación macroeconómica entre la política fiscal y la política monetaria, y justamente también el pago de la deuda. Queda claro que el gobierno nacional tiene equilibrio en las cuentas públicas, por lo tanto todo lo que es la deuda pública es la gestión del pasado, porque no se genera nueva deuda pública. ¿Y por qué? Porque no hay déficit fiscal. Lo que alimenta el déficit, lo que alimenta la deuda es el déficit fiscal. Como no hay déficit, todo lo que es la gestión del pasado, ¿no? Y en consecuencia, ahí estamos, vienen vencimientos, el gobierno nacional tiene superávit, más o menos 1,5 puntos, un superávit primario, por primera vez en un siglo tiene superávit primario, 1 punto del PBI es más o menos un 10.000, 11.000 millones de dólares, es decir, el gobierno nacional ahorra pesos para poder comprar más o menos 11.000 millones de dólares, y ahí te lo engancho con lo que es el Banco Central, y ahí es donde quiero tu respuesta. Es decir, el Banco Central emite para comprar hoy dólares y por lo tanto genera una emisión monetaria. Pero después el Tesoro Nacional con su superávit se los puede comprar y neutralizar esa emisión monetaria y por lo tanto tener controlada la inflación. Exactamente. Siempre cuando se anunció el programa de compras y acumulación de dólares del Banco Central, siempre se dijo que en un programa de estabilización es muy importante la secuencia. Ir generando, mirando los grados de libertad que tenés, porque se juega la credibilidad. El input más importante desde el policy making es generar credibilidad. Entonces, disipado el riesgo político y estabilizada la macro, en 2026 tuvimos los grados de libertad para poder anunciar un programa de compra de dólares del Banco Central que no obstaculizara ni el proceso de desinflación ni el mercado de cambios. Entonces era muy importante, teniendo en cuenta que hay recuperación, capacidad de recuperar la demanda de dinero, que había un flujo de oferta de dólares muy importante y que entonces estábamos en condiciones para anunciar un programa de compra de dólares que no interfiera con el proceso de desinflación ni con el mercado de cambios, dado que tenemos un régimen de flotación entre bandas. Y de hecho, el Banco Central lleva comprado más de 3.000 millones de dólares con el tipo de cambio fijo, bajando, digamos. Y antes de ¿Dónde están los que piden flotación cuando el tipo de cambio estaba más presionado? Ahora deberían pedir que el Banco Central no compre. Es decir, como compra lo sostiene, porque no compra con la el Banco Central, eso es muy importante. La idea es que el Banco Central no le ponga un piso al tipo de cambio. El tipo de cambio puede seguir bajando más. El Banco Central obviamente aprovecha eso para comprar dólares, pero la idea no es ponerle un piso, sino que aprovechar la oferta de dólares para que el Banco Central siga comprando, que el riesgo país siga bajando y la estrategia financiera enfocada en financiamiento, enfocado en el mercado local de capitales, en la venta de activos y en esta fuente de financiamiento alternativa para seguir repagando a Wall Street, a los tenedores de globales, bajando la deuda, limpiando la posición técnica y que eso permita seguir bajando el riesgo país, potenciar la demanda de dinero y el crecimiento. Es un círculo virtuoso que termina en mejor economía real. Ahí quería llegar, Federico, porque viste que Ramiro es fanático de la macro. Lo conozco hace tiempo. Claro, Ramiro, discutimos de macro hace 20 años. 20 años. Yo estoy un poquito más vinculado al mundo de la micro. Está bueno. Está bueno casi el 40 años, viste, laburando en el sector privado. Y a mí me preocupa algo que es la otra cara de la película. El Banco Central y el Tesoro han emitido letras en las últimas semanas con tasas bastante razonables, tasas de referencia cortas alrededor del 30% y un poquito más largas alrededor del 40%. Estoy hablando de tasa nominal anual. ¿Digo bien? Sí, en realidad el 40 estuvo en un momento en el corto plazo, más de largo están en 33, 34. Exacto. Hoy la curva está en zona de 33%. Están bajando las tasas porque el mercado está viendo que la inflación va a bajar. Podríamos decir que esa es como una tasa de referencia. ¿Cómo se llega desde esa tasa a que las empresas de electrodomésticos o algunas billeteras virtuales terminen cobrándole a la gente, algunos serán nuestros televidentes, tasas del 500% de interés anual? Porque por ahí entraron en mora, o porque no entraron en mora pero pidieron un préstamo personal, o por lo que fuera. Hay una necesidad de converger esas cosas que, ¿cómo se produce en un mercado libre? Que yo entiendo que eso tiene que darse solo, pero ¿cómo se puede acelerar, Federico? Esa es la pregunta. Es un buen punto. Bueno, la consolidación de la estabilidad macro es una condición necesaria para que eso suceda. Hoy hay un proceso de aumento en la mora transitorio, que los bancos están esperando a que eso se depure, se pueda digerir, y creo que eso, y en la medida en que la inflación siga bajando,
va a generar todas las condiciones para que las tasas bajen. Y acá lo más importante es entender la inflación. Y la inflación es un fenómeno monetario. Está bien, pero nadie piensa en una inflación de un 500%. No, ahí bueno, hay ahí cierto hay casos tufillo puntuales que habría... avivada, no sé. Obviamente, ahí habría que ver, hay casos que no tienen nada que ver con los fundamentos. Y habrá que ver en cada caso. Pero lo importante es acá que el riesgo país está en la zona de 550 puntos básicos, las tasas de interés de la curva del Tesoro están en zona de 33%, y lo importante es que la inflación es un fenómeno monetario, y desde el lado monetario las condiciones objetivas están dadas para que la inflación baje muy fuerte, colapse, tarde o temprano. ¿La ves como Javier Milei en el segundo semestre más cerca del 1? Sí, totalmente, pero lo importante es entender por qué va a pasar eso. Y eso tiene que ver con que las condiciones monetarias están dadas para eso. Los agregados monetarios, para que entienda la gente lo que es M2 privado transaccional, M2 que tiene en cuenta el circulante, más los depósitos en caja de ahorro y cuenta corriente, están creciendo en la zona de 20% el M2 privado transaccional y 25% el M2. Bien por debajo de la inflación, es el crecimiento interanual. Eso te da la pauta de hacia dónde va la interanualidad de la inflación, que hoy está en zona de 30-31%. Y te pregunto... La cantidad de dinero de la economía, es decir, el dinero es la deuda que tiene el central con la gente. Claro. Esa cantidad de dinero que nosotros llamamos la base monetaria amplia, que es la base monetaria, más los depósitos del Tesoro en el Banco Central, más la deuda de corto plazo del Banco Central en pesos, esa cantidad de dinero está fija desde julio 2024 en 47-48 billones de pesos. En porcentaje de producto bajó de 8,1 punto del producto a 6,5 punto del producto. Uno de los más bajos del mundo, podríamos decir. Bueno, eso tarde o temprano es lo que va a generar el colapso en la inflación. Obviamente no es un proceso lineal. En estos meses se pagaron los costos de lo que fue la caída en la demanda de dinero por el ruido y la incertidumbre política de agosto, septiembre y octubre. Hubo aumentos puntuales de corrección de precios relativos en carnes, Ahora, verduras. ¿ese colapso de la inflación no te juega en contra en la actividad al mismo tiempo? ¿No hay como una sábana corta ahí? No, porque la baja del riesgo país y la baja de la inflación, generada por los fundamentals económicos, por la estrategia financiera, por las reformas estructurales, claramente es baja de inflación y de riesgo país, y eso es mejores salarios reales, es mejor ámbito para la inversión. Argentina, y ustedes lo estaban diciendo, en realidad el crecimiento se da por inversión. Para invertir, las condiciones necesarias es la estabilidad macro, seguridad jurídica, y si vos mirás los números, Argentina en los últimos años, en los últimos 15, 20 años, en promedio invirtió 16 puntos de su producto y creció en promedio 2,5 puntos por año. Si mirás Chile, invirtió 25% de su producto y creció el doble de Argentina. 4,5 puntos fue el crecimiento anual. Fundamental la inversión. Totalmente. Mirás economías de Asia como China, Corea del Sur, invirtieron 35, 40 puntos la inversión y crecieron 7% anual en promedio. Entonces, lo importante es la inversión. Para que haya inversión, ¿qué tiene que haber? Ahorro. Y ahí está. Argentina no es que tiene un problema de ahorro, el problema es que gran parte de ese ahorro, producto de la incertidumbre, está bajo el colchón. Está bajo el colchón o en cuentas afuera. 170.000 millones de dólares es la estimación del Banco Central. Yo igual te voy a dar una opinión, Fede. Y eso, perdón, es 2 veces el sistema financiero local, los depósitos. Entonces, fíjate el potencial de ingreso de dólares que hay. No explicó del todo bien cuáles son las opciones que tiene la gente para llevar esos dólares que tiene bajo el colchón sin correr riesgos. Hay mucha confusión entre si sos responsable inscripto y te adherís al régimen simplificado o si no lo sos. Hay como Está mucha muy claro, confusión. sí. Y tenés la ley está de muy claro para fiscal. los contadores, ¿viste? Pero No, para la lo importante gente... es la ley, ya tenés una ley. Y No, eso sí, pero... Eso va a cambiar rotundamente. Creo que para el éxito necesitamos explicarlo mejor. De hecho, me gustaría traer a alguien de Arca al programa para que lo explique. Perfecto. Y siempre se explica y se comunica todo lo que se puede. Lo que pasa es que a veces el tiempo es finito y uno está trabajando también. Entonces, pero claramente ahí, y eso tiene que ver con el potencial que hay para desarrollar el mercado de capitales local y el ahorro, que es lo que financia la inversión. Sin duda. Y claramente ahí, es por ahí, con lo cual, si la estabilidad macro, las reformas estructurales, como la reforma laboral, y lo que tiene que ver con la capacidad que hay para que entren dólares al sistema,
es baja del riesgo país y baja de la inflación que potencia el crecimiento Obvio. económico y no lo contrario. Yo tengo una más, no sé si vos tenés alguna. Sí, dos tengo. Una del contexto internacional. Usualmente cuando hay este tipo de conflictos en el exterior, suben fuerte los commodities. Argentina aumentan las exportaciones. De hecho, con la situación de Ucrania aumentó muy fuerte y fue el último pico de las exportaciones de Argentina. Y ahora nuevamente empieza a subir no solo los commodities que vende Argentina, soja, maíz, trigo, sino también ahora, al tener el vaca muerta ya, pasamos en Ucrania teníamos déficit energético y ahora en esta situación tenemos superávit energético, lo cual las exportaciones van a encontrar un nuevo, o sea, tenés la situación financiera que genera un estrés, pues quizás por aumento de incertidumbre y tasa, y en simultáneo tenés aumento de las exportaciones que es muy probable supere el pico del 2020, Totalmente. del 2022, disculpame. Es un buen punto el que decís, Ramiro. Es un contexto internacional desafiante, pero justamente ahí viene con eso una suba de todos los commodities, los agrícolas y los energéticos. Y Argentina tiene superávit energético, 12.000 millones de dólares en 2025. Recordemos que hace años teníamos déficit energético comercial de 7.000 millones de dólares. Y para 2030 o sea, que se ahí estima, antes te jugaba en contra la suba del petróleo y ahora te juega a favor. Del petróleo y del gas, ¿no? En términos del intercambio te juega a favor. Claro. Mejora el ingreso de dólares que vamos a tener por la cuenta corriente. Ten en cuenta que para 2030 el superávit energético proyectado de energía y minería es de 45.000 millones de dólares. Entonces fíjate lo que se viene en Argentina en términos de potencial de ingreso de dólares, desarrollo de mercado de capitales y cómo eso se va a manifestar en baja del riesgo país y crecimiento económico. Déjame hacer Entonces, por ese lado, Argentina está bien posicionada, la agarra con buenos fundamentos macroeconómicos, superávit fiscal, Banco Central recapitalizado y baja de los ratios de deuda. Y fíjate que si mirás cómo performó la performance del riesgo país de Argentina vis a vis el ENVI genérico, performó mucho mejor el de Argentina que el ENVI genérico, ¿no? Desde que se desarrolló este conflicto internacional. Y eso, ahí es porque es importante tener buenos fundamentos macroeconómicos. Cuando te agarra un shock internacional, lo mejor que hay que estar es preparado del lado macro. Y eso es lo que venimos a hacer. Es decir, que hay equilibrio en las cuentas públicas, hay un superávit fiscal primario, Banco Central recapitalizado. Bajando impuestos, ya se bajaron impuestos más de 2,5 puntos del producto. Me das pie a hacerte la última pregunta que yo quería hacerte, no sé si vos tenés alguna más, Ramiro, que es esta. ¿Te preocupa la sustentabilidad fiscal considerando la baja que estamos viendo en términos reales de la recaudación en los últimos meses? ¿O esa baja de la recaudación es producto de que bajamos impuestos y era esperable? Y como también bajamos el gasto, no deberíamos tener un problema en el diferencial que es el superávit financiero. Totalmente. La condición del superávit fiscal y el equilibrio fiscal financiero es inquebrantable. Es una decisión política del presidente. O sea, era esperado esta baja. Totalmente, porque se bajaron impuestos. Se bajaron impuestos más de 2,5 puntos del producto, pero también el gasto lo bajamos en 30% en términos reales. Exacto. Entonces, ahí está la clave. Está la decisión política, obviamente, y la regla fiscal, el superávit fiscal es inquebrantable. Es el corazón del ancla, digamos, real de este modelo, además del ancla monetaria y lo que tiene que ver con el ancla cambiaria en términos de cómo mejoró la hoja de balance del Banco Central, ¿no? Por mi parte, la última pregunta es, 2026 parece más simple en lo financiero, ¿en qué sentido? No, sin subestimar, ¿no? En el que hay equilibrio fiscal, encima las exportaciones es posible que aumenten, y eso permite pagar la deuda. 2026 no está el problema, me parece. 2027 va a ser un año electoral, reaparece quizás o no la incertidumbre electoral, le pega muy fuerte a la Argentina la discusión. ¿Y por qué pega fuerte la cuestión electoral en Argentina? Porque discute directamente el modelo económico. Entonces estamos en disyuntivas que otros países ya no tienen, que entre llegamos a una elección... eufemismos para no decir riesgo cuca. Sí, exactamente, pero justamente porque Argentina llega a la elección y discute directamente el modelo económico, cosas que otros países ya no los hacen. Entonces, el 2026 lo veo más simple, pero tu desafío, me parece, es no tener un perfil de vencimiento cargado en el 2027, año electoral. Claramente la estrategia financiera, digamos, va por ese lado, pero te lo voy a contestar con lo que fue el año electoral pasado, 2025. Sí. Y fíjate, eso es lo que habla de la resiliencia de este programa macroeconómico. Este programa macroeconómico se bancó una dolarización de carteras producto de la incertidumbre política del 50% del M2.
récord. Hubo una dolarización de portafolios de la gente, de las empresas, del 50% de la cantidad de dinero medida como M2, circulante, más depósitos en cuenta corriente y caja de ahorro. Nunca visto. Y el programa macroeconómico se mantuvo muy fuerte. Y eso tiene que ver porque tenía superávit fiscal, porque en un año electoral este presidente, como nadie hizo, frente a la incertidumbre política y al año electoral, hizo lo opuesto a todos los presidentes que hacían en años electorales, que para buscar un rédito de corto plazo le daban a la maquinita y al gasto público. Se apretó más el ajuste fiscal y monetario. Y eso claramente permitió surfear lo que fue ese ruido político de una dolarización del 50% del M2. Porque tuvimos estabilización macro, a eso se le sumó obviamente lo que es el apoyo con Estados Unidos, el apoyo financiero de Estados Unidos, la alianza estratégica con la economía más importante del mundo. Entonces, ahí creo que probamos de que en un momento crítico el programa macroeconómico se mantuvo muy sólido. Entonces, lo que te digo que para el 2027 vamos a llegar muchísimo mejor. ¿Por qué? Porque 2026 es un año donde están todas las condiciones dadas para que la inflación colapse, para que el crecimiento económico se potencie a partir de la estabilidad macro y las reformas estructurales, y que ese riesgo político que jugó en 2025, vayamos llegando al 2027 con eso mucho más disipado. Con lo cual te diría que somos mucho más constructivos en ese contexto. Igualmente, nuestra obsesión es mantener la macro fuerte para cualquier shock, ya sea internacional o local o político, y por eso justamente es que estamos trabajando tanto en la macro como en la estrategia financiera para tener los fundamentos sólidos, prefinanciar los vencimientos que se vienen y de esa manera seguir permitiendo que baje la inflación, el riesgo país, sigamos sacando gente de la pobreza, ya se sacaron más de 11 millones de personas de la pobreza, bajando impuestos, bajando riesgo país, con una apertura comercial inteligente que permite que el sistema funcione como lo venían explicando ustedes, donde el incentivo es bajar costos, invertir, ser más eficiente y que eso termine redundando en que los consumidores tienen más disponibilidad de bienes y a precios más bajos. Federico Furiase, flamante secretario de Finanzas de la República Argentina. Un placer. Muchas gracias por haber estado con nosotros y mucha suerte en este desafío gigante que tenés en tu nuevo rol. Por favor, un placer, muchas gracias, los admiro a los dos. Mucha suerte en esto que están haciendo, me encantó. Y nada, gracias, me atendieron súper bien la producción, hasta me maquillaron, así que... Muchas gracias. Equipazo. Nosotros vamos a un pequeño corte y volvemos enseguida. Se siente Argentina. Fiesta Nacional de la Guitarra. Dolores, provincia de Buenos Aires. Con toda la alegría festivalera. Pero como dicen que yo soy ya de venir, chacareras comienzo a cantar. Este viernes desde las 21. Televisión Pública. Es verano y más que nunca te mereces una Brahma. Como ella, que viene cargando a sus amigos porque la arena le da cosita. Toma, amiga, te la recontra mereces. Qué sed, qué sed, qué sed que me da. Llegó el fin de semana. Volvé a emocionarte una vez más. Volvé a ver el Mundial por la televisión pública, como siempre. Copa Mundial de la FIFA México, Estados Unidos, Canadá 2026.
con vos en todos lados. Y esta semana la Investment Week en Nueva York parece que fue todo un furor. Tengo varios amigos, ex colegas por allá y me escriben que la cantidad de gente que hay en las reuniones, el ánimo inversor que se percibe y se respira es muy grande. Viste los anuncios que hicieron algunas compañías, bueno, ni hablar de las mineras, pero me sorprendió mucho el anuncio de Mercado Libre con una inversión de 3.500 millones de dólares y más de 2.000 puestos de trabajo en Argentina, que últimamente esas inversiones iban más a Brasil o a México, ¿no? Hay como un ambiente, ¿cómo lo estás viendo vos, Ramiro, eso? A ver, primero creo que hay que resaltar de que Argentina siempre que iba al exterior, el presidente siempre que iba al exterior, era para pedir plata. Era para manguear, para financiar al Estado. Deuda. Era para, no inversiones, deuda. No, era para pedir deuda, claro, exactamente. Tengo un déficit fiscal enorme, no quiero que se me escape la inflación, quiero emitir menos, bueno, anda a buscar deuda al exterior, ¿no? Y esa fue la historia de la Argentina durante décadas directamente. Es la primera vez que Argentina sale al exterior, no a manguear, sino a hacer una propuesta de negocio, a ofrecer, por ejemplo, ¿no? Petróleo, gas, minería, todas las opciones que hay en Argentina como negocio directamente. Entonces, ese es el cambio en el espíritu que hay y lo que se logró gracias al equilibrio fiscal. Que Argentina, en vez de salir al mundo a pedir plata, a pasar la gorra por Estados Unidos, por Europa o por Asia, no, ya no es esa. Es como ya tengo equilibrio fiscal, va hacia Argentina. Imagínate, llega a la Argentina, ¿viste? Antes te decían, no, pará, ya está, no te queremos prestar más. Y Argentina dice, no, vengo a ofrecerles un negocio, una propuesta de negocio. Mirá, para desarrollar tengo Vaca Muerta, tengo el litio, tengo, ¿no? diferentes opciones que están naciendo y se están poniendo a la luz gracias a que el equilibrio fiscal dejó de chupar todo el ahorro y ahora empieza a dejar opción al lugar para la inversión. No nos olvidemos de la ley Bases y ese RIGI, ¿no? que se aprobó en su momento, que plantea una oportunidad y una atractividad interesante. Creo que tenés algo, ¿no? Que... Traje una placa de lo que ya se está anunciando respecto al RIGI. Vos fijate que en el RIGI, estas son todas las inversiones que se están por provincia, las más beneficiadas en el marco del RIGI, que son de las ya aprobadas, son 25.000 millones de dólares principalmente en energía y no obviamente por Vaca Muerta. Y después, en evaluación, en proyecto, ya hay casi 50.000 millones adicionales. Es decir, estamos hablando de que en el RIGI ya están entrando inversiones privadas por 10 puntos del PBI. ¿No? Y esto es principalmente, fíjate que está beneficiando realmente con la ley de glaciares, se está jugando el futuro, por ejemplo, San Juan o Catamarca. Mirá lo que son las magnitudes de inversiones que hay en minería. Sería el Vaca Muerta del NOA, va a ser con la ley de glaciares que permitan el desarrollo de inversiones del cobre, del litio, de la plata y por lo tanto que tenga el centro del país. Vos fíjate, el desarrollo del campo, el norte del país, el desarrollo, el NOA principalmente, el desarrollo de lo que es la minería. Después tenés la Patagonia con el desarrollo de petróleo y gas. O sea, todo el país trabajando y ya en la nueva propuesta con las inversiones. Empieza a haber una estrategia de desarrollo federal, donde ya no ves provincias centrales muy vinculadas a la agroindustria floreciendo y un resto del país sin saber para qué lado ir, sino todas las regiones del país con proyectos propios que tienden a un crecimiento sostenido y a un desarrollo importante en los próximos 10 años. ¿Y cómo está cambiando la Argentina la discusión política, si querés, o si querés la realidad, en el sentido de, en vez de estar todo el día la discusión política, cómo nos repartimos la maquinita y el gasto público?
No, a ver, esto ya está, esto se equilibran las cuentas públicas. Y ahora la discusión es directamente el sector privado, no el sector público. Sector privado, ¿dónde invertimos? ¿Qué invertimos? ¿Cuánto invertimos? Fíjate el desarrollo de, por ejemplo, había una ley que prohibía... Se nos está yendo el programa. Había una ley y que... seguís hablando, y seguís hablando. O sea, terminamos. El principal problema que tuve hoy fue frenarte todo el programa. Nos queda un año para charlar, así que tenemos tiempo. Ay, Dios. El miércoles que viene venís. Todos los miércoles acá, 23 horas. Nos acompañan el miércoles que viene, los esperamos a las 23 en TV Pública con economistas. Por supuesto, acá.